Hola, hola, una vez más entre hermanas. Dios les bendiga. Hola Michelle, Hola Vilma, Dios te bendiga. aquí juntos nuevamente, ¿verdad? Trayendo un tema que en estos días, como hablábamos ahorita, hay que, Hay que orar mucho hay por que esta orar sociedad. mucho por la sociedad. Y va sujeto, ¿verdad?, al tema que habíamos traído hace semanitas atrás, creo que hace como una o 2 semanas atrás, que era el de la ansiedad. Y el tema de hoy es el suicidio. Sí, y como, eso es algo que estadísticamente está bien elevado, aunque nosotros no sí, todos los días lo veamos. y lo escuchemos. Es correcto. Pero no porque no se escuche, no es porque no esté sucediendo. Lamentablemente está sucediendo más de lo que uno se imagina. Terriblemente. Y siempre empezamos con un versículo bíblico, porque de esto se trata. Exacto. Así que vamos a empezar con Jeremías 29:11, donde el Señor nos dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros porvenir y esperanza. Exacto. Esa palabra esperanza es hermosa en el corazón de aquel que cree. Como le dije, ¿verdad? El tema es el suicidio, así que vamos a definir un poquito el suicidio para tener una idea, ¿verdad? No somos psicólogas, no, pero, ¿verdad? Vamos a tocar un poquito del tema, pero vamos a entrar más en lo que es lo espiritual. Así que el suicidio es aquella acción por la cual una persona acaba con su propia vida. Se clasifica como una conducta autodestructiva porque esa acción nos conduce directamente a la muerte, o puede ser un intento, pero siempre existe una intención letal en su misma esencia. Lamentablemente, la persona que ya va maquinando el hecho del suicidio, su objetivo es desaparecer. O sea, no es contra otra persona, sino contra Con su su misma propia persona. vida, salir del plano terrenal y ya acabar con todos sus problemas. Acabar cuando el versículo que leíamos Michelle y yo anteriormente dice, para daros porvenir y esperanza. O sea, que Dios no, cuando llegan esos pensamientos y cuando tenemos situaciones que la persona llega a eso, no quiere decir que se acabó todo, no se acabó todo. Dios tiene la solución. Dios tiene la respuesta a Exacto. todas nuestras dudas, nuestros A la miedos, angustia, a todo. a la angustia, a Exacto. todo. Pues mira, vamos a ver los 3 síntomas de depresión relacionados con el suicidio. Y estos son, a veces nosotros no ponemos énfasis en esto y tenemos personas que pueden estar pasando por esto, Claro, con y lo estos están. síntomas, ¿verdad? Y nosotros no nos damos cuenta. Mira, y el primero es insomnio. Estas personas, si tú no descansas las horas que tienes que descansar, el cerebro se agota, o sea, esas neuronas empiezan a morir y lamentablemente estamos viviendo un tiempo que mucha gente está padeciendo insomnio. Claro, porque la depresión los lleva a constantemente tener el cerebro activado, pensando en las situaciones y en los problemas que abundan en su vida. El segundo, abandono del cuidado personal. Ya vemos esas personas que ya están, ¿verdad?, que ya no se cuidan, que como antes, no les como importa. antes tú ves a esa persona siempre bien puesta, que sí perfumada, y ya vemos que no, que ya está en un estado de ánimo que no le da ni deseo de hacer eso. Y el tercero que vemos es el deterioro cognitivo. Ya, ¿verdad? No hay mucho que decir, no hay mucho pensamiento, exacto. no hay mucho. Ahí es triste. Es una persona que poco a poco se va apagando de alguna manera. Se encierra en ella y y ya se va apaga, reflejando. y lamentablemente, y a veces hay muchas personas alrededor de nosotros, y de, ay, que es tímido, ay, que no le gusta socializar, no, te está dando unos indicios de que puede estar ocurriendo, a lo mejor sí, y a lo mejor no. Pero siempre, ¿verdad? Hay que velarlo. Exacto. Y prevenir. Ok, ¿qué es lo que quieren las personas al borde del suicidio? Eso es algo bien importante que debemos saber, porque a veces encontramos a estas personas que ya han dado indicios, ya reconocimos, ya vimos que este es su proceder. Mira, y estas personas, que alguien los escuche. Ellos a veces, lo único que te piden es que tú los escuches, pero que mucho nos gusta, ¿verdad? Cuando vamos a ver el problema de una persona, nos gusta hablar y hablar y hablar, y la persona a veces lo que quiere es que tú le escuches, que tú hagas silencio y tú escuches su situación. Esa persona está mentalmente tan llena, tan corroída, que no quiere escuchar a nadie, lo que quiere es que lo escuchen. Mira, por que él eso es tiene que sus se problemas. aíslan, exacto. Claro, ya él tiene sus problemas y por eso está en Exacto. ese punto de su vida. Y entonces a lo mejor tú vienes a decirle los tuyos y ¿qué Y puede no, pasar, y verdad? ellos verdaderamente no quieren, y eso, ¿verdad? Lo vi en un estudio que se hizo. La mayoría, por decir casi todos, quieren que los escuchen, quieren que haga silencio y vea su problema
y no, dicen que hasta la mayoría no quieren consejos, lo que quieren es que simplemente estés Que ahí. los escuches, exacto. A veces hasta que los abraces. Exacto, un abrazo dice más que mil palabras. Y los abraces y los hagas sentir que son importantes y que tú estás ahí para ellos. Exacto. Otra es alguien en quien confiar. Cuando tú los abrazas y ellos sienten ese amor o sienten ese apego, ellos sienten que tú Y ahí tienen la puedes ser confianza alguien. de poder hablar Y de se lo que abren. estén pasando y se abren porque sintieron esa confianza a ese tacto. Claro. Alguien que les respete y no intente tomar la iniciativa de su situación. De reprocharle, de decirle estás mal, te tienes que arreglar. Esa es otra, nos gusta juzgar y no solamente juzgar, nos gusta dar nuestra opinión de qué hacer. Mire, tenemos que estar en los zapatos de esa persona, como se dice, ¿verdad? Para saber cómo esa persona se siente en ese momento. No lo que puede yo haber pasado una situación y yo reaccionar de una forma y tú reaccionar de otra. O sea, no podemos querer que la persona actúe como nosotros actuamos. Uh-huh. También alguien que se preocupe. Mayormente estas personas se sienten solas, están aisladas porque se sienten solas, así que quieren a alguien que se preocupe por ellos, alguien que de vez en cuando toque a su puerta, les procure, ¿verdad? Alguien que se ponga en su disposición tranquilizándoles y hablándoles con calma. Es como aquellas, porque como volvemos a repetir y se han dicho en los demás, en los podcasts anteriores, el cristiano no está exento de que estas situaciones, ¿verdad?, de depresiones y ansiedades vengan a su vida. Mire, esa hermanita o ese hermano que faltó a la iglesia este domingo, dale una llamada, pregúntale o escríbele. O si no lo ven, hace meses. Exacto, hace meses, te O echamos semanas. de menos, te extrañamos, porque ahí se dan cuenta que en verdad alguien notó su falta. Uh-huh. ¿Qué es? Ay, perdón. ¿Qué es lo que no quiere las personas entonces al borde del suicidio? ¿Qué no quieren? Pues miren, quedarse solo. Como decía Michelle, ¿verdad? Es uno de sus temores. Uno de los temores, ¿verdad? Era quedarse solo. Y por eso anteriormente habíamos dicho que un abrazo y acercarnos o hablarle, eso los ayuda. Y es uno de los primeros que hacen, es lo primero que hacen, se aíslan. Se aíslan, exactamente. Otra de las cosas que ellos no quieren es que lo analice, lo compare, los califique o los critique, lo que yo decía ahorita. Es correcto. O sea, no somos jueces y menos para estas situaciones, porque como dijimos al principio, no tenemos a veces las maneras y las herramientas para bregar con estas situaciones. Uh-huh. Y otra de las cosas que ellos no quieren es ser interrogados. O sea, ellos te van a decir lo que ellos entienden que es lo que necesitan decirte, pero no los interrogues más allá de que quererle sacar información. Los acordamos tanto que entonces se cierran. Y se ahogan. Exacto, y en vez de hablar, van a quedar callados. Es correcto, y también la actitud, la manera en que uno va, todo eso influye. Señales de alerta que debemos ver ante esta situación es que hay cambios en el rendimiento académico o deportivo. A veces se ven ambos, ¿verdad? Podemos decir académico, podemos decirlo en el trabajo también. En el trabajo, porque a veces, ¿verdad? Llegan apagaditos. Pasan situaciones en el trabajo, ¿verdad? En diversas situaciones hay muchos cambios, como que ya lo que hacía antes ya no lo está haciendo y usted sabe que esa persona era bien dispuesta o era bien inteligente en el sentido de lo académico. O dinámico. O dinámico y ya no es tan dinámico, aunque hay que tener, ¿verdad? Por eso que dije que este es un tema bastante, porque hay personas que sonríen y están bien dinámicas. Y por dentro entonces. Y están en una depresión que los está llevando al suicidio. Exacto. Otra de las cosas, como hablamos ahorita, es el aislamiento social. Y este es el cuidado. Muchos que lamentablemente hacen esto, no quieren ver a nadie, no quieren socializar con nadie, este día no quiero saber de nadie, y eso es lo que entonces tenemos que estar pendientes, que a lo mejor molestamos llamando o escribiendo, pero va a llegar el momento que va a salir de ese trance que está y te va a contestar, ¿verdad? Claro que sí. Otra de las cosas, ¿verdad?, de señales de alerta es los sentimientos de tristeza, frustración, enojo frecuente, injusticia, entre otros. Vemos, ¿verdad?, como decía Michelle ahorita, estas personas tú lo conoces de una cierta actitud y de momento cambia con actitudes negativas y cosas así. Sí. Y uno dice, esto no es ella, esto no es él, porque no es así, esta persona no es así. Otro es los cambios drásticos de comportamiento en sus rutinas y gustos. Volvemos una vez más, son personas dinámicas, son personas activas,
dejan de hacer lo que Le gusta, le de gusta. momento ya no lo quieren hacer. Y estas son señales, tenemos que estar pendientes y escuchando esto, uno dice, oh, es verdad, fulano, yo no estaba esto en fulano, no estaba en fulano, porque es que yo sé que la vida que estamos viviendo hoy en día es tan ajetreada, esta sociedad, pues no estamos pendientes de eso porque lamentablemente somos tan egoístas que pensamos en nosotros. Estamos en nuestro círculo y que cada cual se resuelva. Y en nuestra zona de confort, y ahí es entonces que no nos damos cuenta de las situaciones. Sí, estamos así. Y otra de las cosas es el descuido de salud y cuidado físico, como decimos anteriormente, ¿verdad? Se descuidan físicamente, dejan de esa persona que siempre estaba que en la barbería o en el beauty todos los sábados, de momento dejó de arreglarse, de frecuentar esos sitios tanto. Y su salud vemos que está pues con algunas condiciones que no se está cuidando, porque muchas de estas personas, mira, a veces hasta una condición de salud puede llevar a una persona a quererse suicidar. Porque usted sabe lo que es un dolor constantemente. Sí, caramba. Es de pensar de que es algo que hay quienes pues lo toleran, pero hay quienes no lo toleran. No, y si es muy extendido, de que están años sufriendo esta situación. Y no solamente que llevan años, sino médico tras médico, y nadie da con qué es la solución a esa situación. Y ahí vemos mucha gente que ha llegado a ese pensamiento, a esa toma de decisión, lamentablemente, por algo que no llegó a una solución. Bueno, hemos visto, ¿verdad? Que eso es un tema aparte, que no lo vamos a profundizar, pero hemos visto la muerte por la eutanasia. Que pues deciden por el dolor por una enfermedad crónica. Pero una enfermedad que entienden que no tiene cura, pues no tiene cura para el hombre, ¿verdad? Porque sabemos quién tiene la cura. Y prefieren morir para dejar de sufrir. Es correcto, ¿verdad? Y como dije, eso es un tema aparte, bien profundo, no lo vamos a tocar a fondo, así que esos son vertientes que vamos a dejar ahí. Pero bien importante, si usted reconoce estas señales en un familiar, en un amigo, ¿verdad? En un conocido o un hermano en la fe, es bien importante, aparte de usted ser ese apoyo y ese silencio y ese abrazo, buscar la ayuda, porque las ayudas están. Buscar la ayuda y ayuda a tiempo, con un abrazo, pero llevándolo poco a poco, una palabra, pero llevándolo a esas ayudas, ¿verdad? Exacto. Médicas, porque también existe. Sí. Así que eso es bien importante, no lo podemos dejar solamente el Señor nos ha suplido de todo. El Señor ha suplido, por eso el Señor dotó y dio la capacidad a diferentes personas para que puedan estudiar la psicología humana y puedan hacer la ayuda. Y no todo el que va a un psicólogo es porque está caro. No, necesitamos. Pero de nuestra parte, como círculo cristiano, vamos entonces a nuestra parte, porque no solamente, ¿verdad? La solución está en quien en el mundo trata, sino que el Señor deja herramientas, volvemos a lo mismo, todo el tiempo lo decimos, la palabra del Señor tiene las mejores herramientas, y mire, no todo tiene un final trágico, Dios tiene la solución y las soluciones que Dios nos da son buenas. Eso es así. Así que, ¿cómo podemos ver esta situación desde un punto bíblico? Mire, en la Biblia esto no eran exentos. En la Biblia vimos muchos personajes que tomaron esto como una decisión. Así que si usted se cree que el suicidio es después... En estos tiempos que estamos viviendo, no. En la Biblia también hay varios. Los hay. Hay varios, ¿verdad? Y cada cual tenían su situación. Uno de ellos, ¿verdad? Que es el cual yo voy a empezar, que es el rey Saúl. Herido de muerte, cayó sobre su propia espada para evitar que los filisteos le encarnecieran. Realmente el rey Saúl decidió él mismo... Si antes que fuera muerto por el enemigo, mejor yo me mato. La vida. Yo me quito la vida porque eso no está en mi plan. No era honrado, ¿verdad? Él era un rey. Era un rey y iba a ser deshonrado en ese sentido, pero tomó una decisión sobre su propia vida. Exacto. Que entendemos que no era mejor. Y si usted quiere leer más sobre eso, lo puede buscar en 1 Samuel 31:4. Gracias. Otro que vemos es el escudero de Saúl, que también se quitó de la vida. Eso lo vamos a ver en 1 Samuel 31:5. Cuando él vio que mismo, ¿verdad? Vio que su rey, ¿verdad? Y también se quitó la vida. Pero eran hombres que lamentablemente no estaban en el temor de Dios. Exacto. Su esperanza no estaba puesta en Dios. Eso es bien importante explicarlo en estas personas. Ellos habían salido de la guía, como uno dice. Es correcto. Ahitofel se ahorcó después que Absalón
el hijo del rey David, dejó de seguir su consejo. Ahitofel era un consejero de David, se fue con su hijo Absalón, y entonces al ver que Absalón no tomó su consejo de primera, No lo seguía. Tuvo como ese miedo de que esto va por mal camino y posiblemente me maten. Así que antes de que me maten, yo me quito la vida. Y eso está en 2 Samuel 17:23. También vemos a Zimri, se prendió fuego después de que fracasó su rebelión. Eso está en Primera de Reyes 16:18. Vemos, o sea, que no solamente suicidio aquí, ¿verdad? Por espada, ahorcamiento, hasta, mira, se quemaron. Se quemó. Y el más conocido, que es... A lo mejor uno piensa, como pensaba yo, de que era solo uno. Sí. Y cuando hablan de suicidio en la Biblia, ¿de quién uno habla? De Judas. Judas se ahorcó después de traicionar a su maestro por 30 monedas de plata. Ese remordimiento no lo dejó vivir con su culpa y él decidió quitarse la vida. Exacto. Vio que entregó a su maestro y que no fue justo. Él tuvo ese cargo. Eso lo vemos en Mateo 27, 3 al 10. Pero, así mismo como vemos una cosa, vemos la otra, vemos la otra parte de la moneda. Y dice que la Biblia nos muestra otros que sí se refugiaron en Dios y lograron salir de este túnel oscuro que lleva al suicidio. Y uno de los que vemos que como uno dice, cayó de cabeza al piso, pero se pudo levantar porque se refugió en Dios, es el salmista David. El rey David, ¿verdad? Dice en el Salmo 23:4, bien claramente dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Ahí vemos, ¿verdad? Que está reconociendo que puede caer, pero que también entiende dónde está el refugio y que lo va a ayudar. No, y que estuvo en valle de sombra de muerte, o sea, que estuvo a punto de morir. Estuvo en el plano de Saúl. David, vemos cómo Dios, ¿verdad? Lo exaltó cuando mató a Goliat. Pero también vimos como hombre al fin tomó decisiones equivocadas. Que le costaron muchas situaciones. Muchas situaciones, mucho dolor. Porque no solamente fue en sus hijos mismos, o sea, fue bien trágico, pero aún él reconoció, ¿verdad? Que lo había hecho mal, se arrepintió y nuevamente pues buscó refugio. David supo pasar por muchas situaciones cuando era rey. Desde quererle quitar la vida. Mucha gente le perseguía para quitarle la vida. Una familia disfuncional, como decía, ¿verdad? Sus hijos y sus malas decisiones, pero ante todas estas adversidades se refugió en su Señor. En su Señor. David, de verdad, tuvo una vida que pudo haber pensado en esto varias veces, porque de verdad estuvo casi al borde de la muerte, lo estuvieron buscando, lo persiguieron. Y no desde, lo traicionaron. Y desde un principio, porque hasta Saúl lo quería matar. Correcto, cuando todavía no era rey. Cuando todavía no era rey, acababa, como quien dice, de empezar. Y sin culpa ninguna, no entendía ni por qué. Era triste la situación. Y él fue fuerte, él se refugió en el Señor, él se escondió en las alas del Señor y de ahí no salió sabiendo y teniendo la confianza de que el Señor lo iba a sacar de ese valle de sombra. Porque como siempre decimos, los cristianos, ¿verdad? Se siento esto, mire, vamos a tener baja, vamos a tener a veces hasta confusiones, ¿verdad? Pero mire, refúgiese en el Señor, refúgiese en el Espíritu, en esa Biblia, que usted verá como el Espíritu Santo le va a guiar. Exacto, es como dice ahí, ese túnel oscuro que uno no ve para los lados realmente. Yo creo que todos en la vida hemos pasado alguna vez por eso, o unos más fuertes que otros, pero en Cristo está la respuesta. Hay que buscarla en mucha oración y en mucho fervor. ¿Y cuál es el otro ejemplo, Richard? El otro ejemplo es el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que a pesar de que el temor y la ansiedad son parte de la experiencia humana, el apóstol Pablo entendió que Dios no le había dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio, lo que le permite vencer el miedo. Vimos a Pablo de perseguidor a perseguido. Y Pablo desde apedreado se sacudió, caminó, se paró. Y volvió, entró. Tuvo, ¿verdad? Porque Pablo, al igual que cada uno de nosotros, tuvo su tiempo de querer ser más
los demás, ¿verdad? Ujú. El Señor lo ataca con un aguijón en la carne, el cual no conocemos, No conocemos, ¿verdad? ni la Biblia lo especifica. Exacto. Y él le pide al Señor que le quite ese aguijón. Ese aguijón lo está angustiando bastante, pero Pablo se sostiene en el Señor. Dice que su debilidad está en el poder de Dios, Así es. no en su propio poder. En su propio poder. Otro que vemos es el rey Salomón. Ujú. El rey Salomón dice en Proverbios 13:12, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Es la esperanza, ¿verdad? Esa que tiramos en oración y no se contesta, y pasan cosas y no las vemos. Y que nos olvidamos que es en el tiempo del Señor, ¿verdad? Ajá. Y las oraciones son contestadas siempre, ¿verdad? Que a veces no contestaba como nosotros queremos, ¿verdad? Pero todo es al tiempo del Señor. Cuando después pasan las situaciones, dice, wow, yo me di contra el piso, creía que no había solución, pero era que todo estaba en control de Dios y fue a su tiempo. En Eclesiastés 2:17-20 nos dice, por eso aborrecí la vida, porque el trabajo que se hace bajo el sol me atormentaba, pues todo es vanidad y aflicción de espíritu. Por tanto, volví mi corazón y perdí la esperanza de todo el trabajo en que me había afanado bajo el sol. Ujú. Así como nosotros, el rey Salomón también pasó por tormentos de angustia, depresión y soledad. No obstante, podemos ver que Salomón escribió 10 capítulos más acerca de la futilidad de la vida, pero llegó a la conclusión correcta en Eclesiastés 12:13, donde dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Qué fuerte. Vimos a un Salomón que automáticamente dice, mira, esto es vanidad y aflicción de espíritu, aquí no se logra nada. Y recordemos que Salomón era el hombre más sabio. Es correcto. O sea, era el hombre más sabio, o sea, podía tener de todo. Y aún así, llegó un momento Que donde estaba demasiado afligido. cayó en cargado. depresión, en aflicción. Sí, porque fíjate, no vemos así directamente qué habrá pasado, pero él todo el tiempo expresaba una aflicción. Una carga, Ser una rey angustia. no debe ser fácil. No. Eso es una cosa que tú Que tenía tienes la carga de 600 todo el mujeres, mundo. imagínate. Ay, mi madre. Fuerte, fuerte. Bien fuerte. Pero vimos, ¿verdad?, cómo él reconocía dentro de toda esa situación que donde estaba el refugio en el Señor, y solamente eso, que siguiendo los mandamientos, ¿verdad?, que el Señor había dejado esa guía, una guía, ¿verdad?, que si la seguimos, nuestra vida va a ser mejor de lo que es, ¿verdad? Él dijo, no, o sea, Ya, se rindió y reconoció que verdaderamente guardar sus mandamientos. teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y el temer Con es esas obedecer. dos cosas, ¿verdad? Y el temer no es que le tengas miedo a Dios, No, es obedecer. obedecer, como dice Michelle. Es todo para el hombre. Cuando el hombre llega a descubrir eso, lo tiene todo. Lo tiene todo y realmente si estás en ese pensar, refúgiate en el Señor, busca de esa presencia. Dios nos anima a invocarlo en el día de la angustia. Él dice, invocarlo en el día de la angustia, yo te libraré. Eso lo encuentras en Salmo 50:15. La desesperanza es uno de los síntomas característicos del suicidio. Así que, mira, invócalo día a día, busca su presencia, busca de Él, sé tú con Él, tú y Él, para que tú veas que el Señor te va a contestar, va a llegar a tu corazón. Más ahogado tú crees estar y solo, Dios está al lado. Él no nos deja solo. La gracia de Dios en Jesucristo es la suma de toda esperanza. Eso lo vemos en Colosenses 1:5-6, 23-27 y 1 Timoteo. Y primera de Timoteo 1:1. Pueden buscar esos que le mencioné para que vean la gracia de Dios en Jesucristo a la suma de toda esperanza. O sea, Él es todo en el todo. Pablo, un hombre que había tenido más que su cuota de tribulaciones y sufrimiento, que lo hablamos ahorita, proclamó, en Él hemos puesto nuestra esperanza de que nos librará nuevamente. O sea, nuevamente quiere decir que no es una sola vez. Todas las veces que necesitemos de que nos liberen de esas ansiedades y de esa situación, ¿verdad?, de ese momento, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y en conclusión de una verdadera esperanza, el Señor nos dice, vengan a mí
todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Eso lo va a conseguir en Mateo 11, 28 al 30. Así que, ¿qué más bello que eso? Precioso, Ese final diciéndonos, vengan a mí. Ahí vemos ese amor que Dios tiene por nosotros, ¿verdad? Y que Él sabe por las aflicciones que vamos a pasar, ¿verdad? Porque, mire, si alguien pasó por la ansiedad y un momento de desesperación, fue Jesucristo. En el huerto de Getsemaní, cuando sabía que iba a ser ya la hora, ¿verdad? Para su muerte. Dice la palabra que hasta su sudor era como gotas de sangre. Imagínese cuán grande era esa ansiedad que él tenía, sabiendo lo que iba a pasar, lo que iba a... De hecho, él le pidió al Padre, ¿verdad? Que si no... Que retirara esa copa. Que retirara esa copa, ¿verdad? Pero él sabía que no era la decisión de él, sino la decisión del Padre. Así que no estamos, volvemos y repetimos, no estamos, ¿verdad? Excluidos de que nos pasen estas situaciones, pero vamos a estar pendientes de esas personas, ¿verdad?, que están a nuestro alrededor, que vemos con cierta, ¿verdad?, de estos síntomas, de estas características, y vamos a apoyarlos. Vamos a apoyarlos. No solamente hablar de, ¿verdad?, hablarles, sino también en oración, y que sepas que estás ahí, que eres un apoyo. Y si eres tú, mira, busca un pastor, busca esa persona que tú puedas tener confianza y abrirte, porque, volvemos y repetimos, no es el final. El final está en el Señor y Él nos va a dar la solución a todas estas cosas. Las pruebas están ahí y pueden ser muy grandes, pero el Señor nos da libertad. Nos da libertad y no es la solución, como dice mi hermana Dilma, esto no es la solución, el suicidio no es la solución. Realmente tenemos que pensar en que otras personas nos rodean y que somos parte de otras personas que también nos aman. Y si no tiene, ¿verdad?, personas a su alrededor, busque, porque siempre el Señor pone a alguien en nuestro camino. Así es muy. Así que le invitamos a buscar apoyo. A que busquen apoyo. Al igual que invitamos a que lo compartan, ¿verdad?, nuestro podcast, le den like, lo compartan a aquellas personas, no solamente a aquellas personas que ustedes entiendan que estén necesidad, a todo el mundo, para que puedan también bendecirse con esta palabra que le traemos. Acuérdense que estamos también en YouTube, estamos en Instagram y en Facebook. Así que será hasta la próxima, Michelle. Sí, bien.